Buenos días. Basado en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 31, se titula: Nadie es declarado justo por obedecer la ley, sino por la fe en Jesucristo. Bienvenidos. Versículos del 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Después de estas malas nuevas sobre nuestra pecaminosidad y la condenación de Dios, Pablo nos da buenas nuevas. Hay una manera de declararnos inocentes. Cristo nos limpia de pecados si confiamos en Él, si creemos en Él. Confiar significa tener la seguridad de que Cristo perdona nuestros pecados y nos hace justos delante de Dios y nos da el poder para vivir como Él quiere que lo hagamos. Esta es la solución de Dios y está al alcance de todos, a pesar de nuestros antecedentes de pecado. Algunos pecados parecen ser mucho más grandes que otros, porque sus consecuencias son mayores. El homicidio, por ejemplo, nos parece que es peor que el odio. El adulterio, al parecer, es peor que la lujuria. Pero esto no significa que nos merezcamos la vida eterna, porque nuestros pecados son de menor envergadura. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Dios Santo. Cualquier pecado, por lo tanto, nos conduce a la muerte, porque nos incapacita para vivir con Dios. Todos los pecados nos separan de Dios, pero también todos pueden ser perdonados si aceptas a Jesucristo. Justificado significa declararnos no culpables. Cuando en la corte el juez declara inocente al acusado, se eliminan todos los cargos del acta legalmente, como si la persona jamás hubiera sido acusada. Cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes penales como si nunca hubiéramos pecado. Redención se refiere a que Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado. En los tiempos del Antiguo Testamento, a una persona con deudas podían venderla como esclava. Luego el pariente más cercano podía redimirla comprando su libertad. Cristo compró nuestra libertad. El precio fue su vida en la cruz. Versículos 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. En otras palabras, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. El enojo de Dios con los pecadores es legítimo. Nos rebelamos contra Él, nos apartamos de su poder regenerador. Su sacrificio otorga perdón, remisión y libertad. ¿Qué pasó con los que vivían antes que Cristo viniera y muriera por el pecado? Si los condenó, ¿fue injusto? Si los salvó, ¿fue el sacrificio de Cristo innecesario? Pablo muestra que Dios perdonó todo pecado en la cruz de Jesús. Los creyentes del Antiguo Testamento por fe miraban a la futura venida de Cristo y se salvaban, aún sin saber el nombre de Jesús ni los detalles de su vida terrenal. Como la generación de hoy, de los que creen en Él, sabemos de su segunda venida y sabemos que en Él tenemos la esperanza de vida eterna. Versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La mayoría de las religiones prescriben ciertos deberes que deben cumplir quienes desean que Dios los acepte. Los que siguen a Cristo enseñamos que las buenas obras no nos justifican delante de Dios. No hay logro humano que cierre la brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra imperfecta conducta diaria. Las buenas obras son importantes, pero no compran la vida eterna. Somos salvos solo por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Dios nos salva solo por fe? Primero, la fe elimina el orgullo del esfuerzo humano. Segundo, la fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que la gente hace. Tercero, la fe hace que reconozcamos que no podemos cumplir las normas de Dios y que necesitamos su ayuda. Cuarto,
La fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hagamos por Dios. Versículo 29, 30 y 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, ¿pertenecía Dios solamente a los judíos o pertenece también a la gente de todas las naciones? Si la justificación es por la fe, entonces Él es el Dios de los judíos y de los que no son judíos. El hombre fracasó, pero Dios no lo salvó porque guardara o cumpliera la ley. La salvación se obtiene aceptando el sacrificio en la cruz de Jesucristo. Estimado amigo, cuando usted y yo asumimos que somos pecadores y nos acercamos a Dios confiando en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, indiferentemente de quiénes seamos, dónde nos encontremos y en qué condición nos hallemos, Dios nos salva, porque hoy es el día que Dios juzga al ser humano frente a una sola cuestión. Si Dios le hiciera esta pregunta hoy, ¿qué harías con mi hijo que murió por ti en la cruz? Creo que su respuesta sería: Señor Jesús, reconozco lo que hiciste por mí, perdóname y sálvame, por favor. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones.